A lo largo de la costa del Perú se cuentan historias, sucesos y leyendas que tienen su origen en los diferentes pueblos y ciudades que habitan estas tierras. La gente lo divulga de boca en boca, a veces por cientos de años, y forma parte de su identidad, además de la visión que tienen sobre el mundo y el pasado. Se cuenta sobre cómo se crearon los paisajes, las montañas, los ríos y lagos, quizás por presencia divina, tanto cristiana como andina, o por sucesos que implican seres poderosos y mágicos. También se plasma celebraciones a través de fiestas que son llevadas por todo un pueblo, y sirve para recordarles el comienzo de algo especial, en forma de leyenda. Sin embargo, también puede abarcar sucesos trágicos, como catástrofes naturales o la pérdida de riquezas inconmensurables. Toda esta amalgama de hechos se condensa y forma las leyendas y mitos que se entrelazan con la realidad de estas zonas, dándoles una cultura que prospera y vive entre sus pobladores. En este video les presentaré algunas de las más conocidas, quizá ya difundidas por nuestros abuelos y los abuelos de estos mismos, pasando por recónditos lugares hasta el momento en el que alguien se para para escucharlos. Son historias que siempre valdrá la pena recordar. Cerca del Cerro Azul hay un sitio llamado La Calzada. Por un cerro próximo baja una pequeña acequia. Se cuenta que un inglés, el cual era muy rico, llegó a pasearse por Cañete y se estableció en San Luis, cuando todavía no se había fundado el pueblo de Cerro Azul. Vio que aquellas tierras muertas podrían producir mucho, pero hacía falta agua para regarlas. Entonces vendió su alma al diablo, a cambio de que se presentara un pozo de agua para poder regar las tierras. Así se cumplió el trato. Apareció este pozo y el señor inglés murió en poco tiempo. Cuando lo velaban, apareció un perro que tenía los ojos como llamas. Se apagaron las luces. Algunos se desmayaron. Cuando prendieron nuevamente no encontraron el cuerpo. El diablo cumplió su palabra y se llevó el cuerpo del señor inglés, pero hasta la actualidad sigue bajando agua del cerro. En la provincia de Pacasmayo existe un cerro llamado Pitura. Junto a este cerro hay una fuente llamada Toma Mayor, y es la que reparte agua a toda la provincia. Esta es muy profunda, y en el fondo hay peces de color rojo y plomo. Se dice que como a las 6 de la tarde, se oye como si se tocaran tambores y pitos desde el cerro. Cuando esto sucede, la gente suele decir: será un buen año, o ya se viene el agua. Se sabe que hay abundancia en la fuente. Además se puede ver que salen llamas desde el cerro. Se creen que son espíritus buscando salvación, y rondan por esos lares. Ha habido varias visitas para saber quiénes son los que tocan los tambores y pitos, pero nunca han encontrado absolutamente nada. Hace mucho tiempo en el pueblo de Tambo se cuenta la historia de un difunto sacerdote que vivió su vida con mezquindad. Dicen que solía aparecer a las 12 de la noche junto a la capilla en donde fue capellán, pero sus apariciones lo hacía sin cabeza. Cuando se veían luces encendidas se podía observar al cura haciendo sus labores dentro del monasterio. Cuentan que un día después de la misa un joven se quedó dormido, quedando aprisionado en el templo, y cuando despertó, encerrado y con las velas encendidas, empezó a llamar a gritos. Entonces apareció en el altar el cura sin cabeza y le dijo que se acercase, que no temiera, que solo quería celebrar una misa, y le rogó que él fuera su oyente. El joven se arrodilló y se atuvo a las circunstancias. Finalizada la misa, se apagaron las luces y el fantasma desapareció para siempre. El joven, en su desesperación, corrió hacia la puerta y sin querer se estrelló, cayendo desmayado. En Piura hay un desierto a unos 20 kilómetros de cualquier poblado, en donde se encuentra un inmenso médano, conocido como el Médano Blanco, debido a la blancura de sus arenas. Cuenta con una altura prominente, es por eso por lo que nadie puede subirlo, además de que está encantado. Cuentan los pobladores que a veces se escuchan tambores, pero nadie ha sabido quién los toca. En el centro del médano hay corales y cosas de oro, por ello las personas intentan subir, pero siempre se hunden en algún punto de la subida. Una vez dos señores iban de paso, tenían sed, pero no habían donde tomar agua. De pronto vieron un río, hicieron beber a sus caballos y guardaron para más adelante. Durmieron ahí mismo y al día siguiente se dieron cuenta que estaban en el famoso Médano Blanco, pero sin saber cómo llegaron ahí. Se dice que en Semana Santa aparece un patito dorado, quien era una persona curiosa que intentó subir el médano y quedó encantada. Este les habla a las personas buenas y les comenta dónde hay lugares con tesoros para ellos. Cerca de las ruinas de Yacahuasi hay un pueblo a unos 10 kilómetros de Cañete. En ella hay muchas ruinas que pertenecen al tiempo de los incas. Además hay un cerro que tiene una apertura muy profunda y grande. Se le conoce como el Cerro Hueco.
Se cuenta que después del terremoto de 1904 apareció en este cerro un faisán. En este suceso muchas personas habían perdido a sus familiares, entre ellos un señor que perdió a toda su familia. Se dice que ese señor cazó al faisán y comenzó a cuidarlo, hasta que un día se le olvidó darle comida. El faisán desapareció, pero lo volvió a encontrar. Después de muchos años de buen cuidado, el señor descuidó de nuevo al faisán y nuevamente desapareció, pero esta vez no lo volvió a encontrar. Solo pudo hallar una de sus plumas junto al cerro hueco. Los habitantes del valle creen que este animal fue enviado por el mismo Dios para hacerle compañía a este viejo solitario. A pocos kilómetros del pueblo de Catacaos hay un pueblito llamado Narigualá. Este había sido poblado por varias tribus, quienes mayormente se dedicaban al pastoreo y a la agricultura. Al saber de la llegada de los españoles, los pobladores enterraron todas sus riquezas para que no se apoderaran de ellas. Se dice que además había un gran templo dedicado al culto del sol, adornado con objetos de gran valor. Entre estos había una campana de oro. Los españoles se enteraron de esto, quisieron saquearla, pero se desplomó y se hundió en la tierra. Hoy en día quedan pocos habitantes y casas muy antiguas. Se cuenta que el día de Viernes Santo sale un indiecito que lleva un candil encendido y una campana que al tocarla hace mucho ruido. Además es el día perfecto para hacer la búsqueda de los objetos enterrados. Se han encontrado muchos sepulcros llenos de oro, plata y huacos que contenían gran cantidad de perlas. Sin embargo, está prohibido por el gobierno quedarse con estas riquezas y quienes se atrevan a desobedecer esta orden serán castigados. Se cuenta que hace muchos años el famoso puerto del Callao se extendía hasta la isla de San Lorenzo, pero debido a un castigo mandado por Dios se ha reducido a lo que es ahora. Cuentan que los morenos festejaban a un dios desconocido, haciendo bailes inmorales que causaban el disgusto de los chalacos. Dios entonces quiso poner fin a esta fiesta y enfureció las aguas tranquilas del océano. Estas taparon inmensas áreas del puerto. Los morenos trataron de correr por sus vidas, pero todo fue en vano. El mar nunca había azotado como aquel día. Todos los años en Semana Santa el mar se embravece, como recordando que en tiempos antiguos estos terrenos no le pertenecían. Yacila es una playa situada en las proximidades de Paita. El origen de la palabra se remonta a los tiempos del último Inca. En una región llamada Chinchasuyo había una familia muy respetada, quien su hijo mayor llamado Huayna era conocido como una mauta o sabio. En aquel momento se nombró a un nuevo cacique. Este se llamaba Yucay, quien tenía una enemistad con Huayna desde que eran niños. El nuevo cacique era envidioso y fue su primera orden desterrar a la familia de Huayna. Eran 7 personas y se fueron de noche, además que con ellos se fueron 100 llamas, quienes llevaban todos sus tesoros. El viaje los llevó hasta una playa solitaria y ahí fue donde construyeron sus viviendas. Cierto día, unos indios salvajes llegaron y los atacaron. La familia de Huayna se embarcó en un gran bote. Durante las horas que estaban en el agua, comenzaron a cantar himnos al sol, y en sus estrofas contenían la palabra Yacila. Desde ese momento es que la gente la llama así. Se dice que en un cerrito de la caleta de Huanchaco apareció una virgen, y en ese lugar se levantó una capilla en su honor. Poco tiempo después, muy cerca de ahí se encontró una enorme campana de oro de una belleza divina, y que tenía en la inscripción para la capilla de Huanchaco. La noticia llegó hasta Trujillo, y según unos debía quedarse en la pequeña capilla, pero según otros tenía que estar en la gran catedral de Trujillo. Se optó por la segunda opción. Se necesitó muchos hombres para llevarla hasta su destino, y costó mucho trabajo más subirla hasta la torre y fijarla en las barras en donde debía estar. Al día siguiente se dieron cuenta que la campana ya no estaba ahí. Un mensajero de Huanchaco informó que la campana había vuelto a la capilla. Se hicieron entonces los preparativos para llevarla nuevamente a Trujillo, pero esta vez era mucho más pesada. Aún así cumplieron su cometido. Esta vez pusieron guardias, quizás en algún momento se durmieron. Lo cierto es que al día siguiente la campana había vuelto a la capilla de Huanchaco. Hasta el día de hoy sigue ahí, y es sonada en la fiesta de la Virgen a la que venera cada 5 años. A pocos kilómetros de la ciudad de Ica se encontraba sentada una mujer rubia con los cabellos hasta la cintura y mirándose constantemente en un espejo. Cierta vez un caminante se perdió en la ruta y llegó hasta este lugar. Fue bajando los cerros hasta llegar a las palmeras, donde se quedó contemplando a la mujer. El visitante quiso preguntarle el motivo por el cual se encontraba tan sola en ese lugar. La mujer se dio cuenta de su presencia y como nunca había visto a ninguna persona, se asustó, empezando a correr. En eso dejó caer su espejo y este formó la laguna de la Huega.
En algún lugar de Cañete hay una pequeña laguna cuyas aguas son calientes y en las que nadie se puede bañar porque en ella habita un animal raro que empieza a dar vueltas y forma una especie de espuma. Cuando esto sucede se escucha a lo lejos los acordes de una marcha guerrera. Esta laguna está rodeada de cerros y solo se encuentra de casualidad. El agua suele cambiar de color y muchos pastores dicen que no han podido encontrar esta laguna 2 veces porque cuando llegaban al mismo sitio esta ya no estaba. En Cañete, cerca de la carretera panamericana, se encuentra la entrada de la pequeña hacienda de Hualcará, en donde hay un pozo de agua cristalina, al que llaman el Pozo Encantado. Dicen que cuando alguien se acerca al pozo, se le presenta una bella joven que sale del interior y le ofrece un vaso de agua. Si se acepta este regalo, la persona desaparece junto con la joven, no quedando ninguna señal de vida. Por esta razón, los habitantes del lugar procuran no acercarse mucho, por miedo a desaparecer bebiendo esta agua encantada. Se cuenta que en una parte del río Cañete existe un lugar que tiene forma de laguna. Los habitantes la han denominado la Laguna Misteriosa. Dicen que este lugar ha sido bendecido por Dios, porque cuando el río crece y aumenta el caudal, estas aguas no se mezclan con las de la laguna, solo se desplazan por un lado sin destruir nada. Los alrededores de la laguna están adornados por pintorescos cerros y hermosos árboles, además de coloridas florecillas que nacen a sus pies. A veces se da la aparición de una pata con bastantes patitos, solo el día de San Juan, porque en otros días jamás aparecen dichos animalitos. Se cuenta que en Caravelí, a un costado del pueblo, hay una pampa en donde se encuentran 3 cerros. 2 de ellos son los grandes y el último el más pequeño. Se dice que una vez salieron un indio con su mujer y su hijo a buscar leña por la pampa. Los cerros comenzaron a bramar, ya que era una zona sagrada. Estaban furiosos porque se atrevieron a caminar por sus faldas. La mujer le dijo a su esposo que en esos cerros había minas riquísimas. El hombre codicioso tuvo el deseo de poseer esos inmensos tesoros. Al oír esto, los espíritus de los cerros se enfadaron y convirtieron a los 3 indios en los cerros. El primer cerro es el indio que se quedó sentado mascando su coca, el otro cerro es la mujer que se quedó sentada hilando, por lo cual tiene la falda más ancha, y el cerro pequeño es el hijo, quien por causa de sus padres fue también convertido. Es así como fueron castigados por su mal deseo, quedando para siempre en ese lugar. Se dice que a las 12 del día o a las 6 de la tarde estos cerros braman tristes lamentos, además que dentro de ellos hay inmensas riquezas. Se cuenta la leyenda del Cerro de la Vieja y del Viejo, el cual se encuentra en el centro de la carretera que va desde la ciudad de Lambayeque hasta Motupe. Se dice que en ese cerro vivían un par de viejitos. Un día el mismo Señor Jesucristo en persona llegó y les pidió un poco de agua. La pareja se negó y por la mano de este fueron convertidos en el cerro. Cada año caen piedras desde lo más alto, como si se escuchara los quejidos de los viejos por su condición. Igual que en los tiempos antiguos, los habitantes de Lima, sobre todo en las chacras, tienen la superstición del pájaro malo. Dicen que anuncia la muerte de cualquier individuo, cantando sobre el techo de su casa. Es por eso por lo que le denominan así. Tiene un plumaje oscuro, ojos grandes y saltones, causa miedo al verlo, y rara vez se deja ver fácilmente. Por lo general vive en el campo, sobre los árboles más hermosos, y siempre escondido entre las hojas. En el departamento de Piura hay un lugar conocido como Cabo Blanco, en donde la gente se dedica a pescar, pero algunos pescadores no volvían jamás. Se decía que todas las noches aparecía un barquito misterioso que iluminaba las aguas, y en Semana Santa era cuando los lugareños sentían un impulso en adentrarse en el mar para nunca más volver. Un día la esposa de un pescador lo esperaba en la orilla, preocupada por su demora. Se vio envuelta en una luz que le espantó y quiso ir, pero quedó petrificada al escuchar una débil voz que le decía: no habrá más aflicciones para este sitio, pero pido que mañana, día de San Juan, arrojen al mar a un niño sin bautizar a las 12 de la noche, o los hombres irán para siempre. La mujer prometió hacerlo, y les comentó a todas las mujeres del pueblo. Una de ellas, decidida, hizo el mayor de los sacrificios, dando a su hija desahuciada a las aguas del mar. En ese momento se vio una explosión a lo lejos. Era el barquito que se decía era un pirata condenado, y en su intento de salvarse hizo desaparecer a muchos hombres, pero solo un niño sin pecado podía salvarlo.
Se cuenta que un señor tenía una hacienda llamada Semán. Este, por temor a que le robaran su arroz, mandó a 10 guardianes a cuidarla. 9 de ellos fueron por los campos de arroz a resguardarlos, y el 10º se quedó en la choza. En ese momento se presentó el capataz, y le preguntó si veía lo que él veía. Le dijo que mirara por encima de los montes, y que observara las linternas. El guardián pensó que estaba soñando, pero el capataz le dijo que aquella linterna tenía una llama de color rojo intenso, que no era igual que las otras, que estaba encantada. Le dijo que la seguirían, pero conforme se iban aproximando, la linterna se retiraba más. Al ver que ya era demasiada distancia, se detuvieron. La linterna entonces se fue transformando poco a poco en un toro de oro, que se subió a la plataforma de una huaca. Ahí comenzó a mugir, haciendo temblar los cimientos. Se dice que por estos sitios se suele pasear esta linterna encantada. En un pequeño pueblo de Cañete llamado Boca del Río hay un cerro bañado por el mar. En él existe una princesa encantada, la cual está encadenada y que en las noches de luna, cuando los pescadores salen en sus barcos, oyen claramente el sonido de unas campanas. Muchos antiguos aseguran que la princesa es muy hermosa y está engalanada de piedras preciosas. Además que bajo del cerro hay un castillo oculto en donde pasa sus días de vela. Se cuenta que había 2 curacas que se odiaban mutuamente y cada uno de ellos tenía sus hijos. El hijo de un curaca se enamoró de la hija del otro curaca. Su padre, al darse cuenta de esto, la encerró en su palacio. Entonces el muchacho enamorado pensó en convertirse en un pájaro hermoso para penetrar el castillo. Un día se presentó en el jardín de la muchacha. La niña, al verlo, lo quiso aprisionar y con la ayuda de sus doncellas lo logró. Pasaron pocos días hasta que el pájaro se convirtió nuevamente en hombre. El padre, después de muchos meses, se dio cuenta de que estaba embarazada. Ella le contó que un día soñó que el pájaro se convertía en gente. Al darse cuenta de lo sucedido, el padre quiso ajusticiarla, pero ella huyó y con gran sorpresa se dio cuenta de que el mismo pájaro la estaba persiguiendo, pero esta vez tenía una forma repugnante. Sin pensarlo 2 veces se arrojó al mar junto a su hijo. El pequeño se convirtió en la pequeña isla y la madre en la isla grande, y así se formaron las islas de Pachacamac. Quizás más de una de estas historias se te ha hecho conocida, relatada por alguien cercano o por algún poblador de algún lugar remoto. Solo entre ellos sabrán qué grado de verdad tendrá cada una, pero eso no quita lo que representa dentro de su cultura, dentro de su propia comunidad. Incluso entre aquellos que no habitan estos lugares se puede sentir la cercanía en la manera en que te las cuentan, sabiendo que viven entre tierras misteriosas y por cientos de años mágicas e inexploradas. Es el legado de aquellos que viven aquí, tanto como su ropa y costumbres. Sus historias son los que los hace unidos, un pasado que habita dentro de ellos, como a ti y como a mí. Quizás hasta tú mismo tengas tus propias historias que contar y que con el tiempo formen parte de la extensa lista de los mitos y leyendas que habitan a lo largo de la costa peruana. Si te gustó el video, suscríbete y comenta cuál ha sido tu favorita. Gracias por escuchar y nos vemos en la siguiente oportunidad.